Curioso que el tema de esta ocasión resume los tres temas que he compartido durante este fin de semana. El texto en sí está registrado en el Salmo 128, del 1 al 6. Ustedes ven ahí la ventana, vamos a leer referencialmente el texto que hemos de desarrollar, ¿sí? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Tu santo nombre bendecimos. Gracias porque ya en la lectura de tu palabra has bendecido nuestras vidas. Ahora permítenos que en estos minutos abramos, Señor, los pensamientos que considero tú has puesto en mi mente y en mi corazón para poder compartir en esta tarde a mis hermanos aquí. Ayúdanos en el ministerio de tu palabra, porque así te lo pedimos en gratitud, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Se ha dicho con propiedad el pensamiento que viene ahí a continuación. Antes de la caída, el paraíso fue el hogar del hombre, pero después de la caída, el hogar fue el paraíso del hombre. ¿Qué tal? Lo leemos de nuevo y lo procesamos. Antes de la caída, sí, el paraíso fue el hogar del hombre, ahí los puso Dios. Pero después de la caída, el hogar, la casa, la familia fue el paraíso del hombre. Este salmo que acabamos de leer, fíjese cómo va a englobar primero al individuo, como esposo, esposa, como mujer, como esposa, y a los hijos también, a los tres, que son los tres temas que hemos compartido en este fin de semana. Va a hablar del esposo, va a hablar de la esposa, va a hablar de los hijos. Encierra el concepto que acabamos de desarrollar en este fin de semana. Sin embargo, también no se queda ahí el texto. Va a ampliar a la nación, a la ciudad donde usted y yo vivimos. Fíjese entonces todo lo que engloba este hermoso salmo, que por eso le hemos llamado la familia bienaventurada, pero por extensión pudiéramos llamar también la nación bienaventurada, que acata y obedece los principios de Dios. Hay tres preguntas que hemos de desarrollar en esta hora en el bosquejo. ¿Cuáles son las condiciones previas para tal bendición o para ser bienaventurado? ¿Cuáles son los roles para tal bendición? Los roles del esposo, de la esposa y de los hijos. Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de tal bendición en la ciudad? Bien pudiéramos decir en la ciudad y en el país también. Sin otro preámbulo, ¿cuáles son las condiciones previas para tal bendición de parte de Dios? Dice ahí el versículo 1, en primer lugar, la condición es el que teme. Dice, bienaventurado el que teme a Jehová. ¿Qué es temer a Dios? Es, la ventana que sigue, es tomar a Dios con el respeto y el valor que se merece. Las personas que no tienen este temor al Señor en sus vidas, que no toman en serio su palabra, obvio que no van a llegar a tener una vida sólida ni de fe ni de santidad. Se lo repito, mi hermano. Una persona que no cumple estos requisitos para con Dios, que no respeta a Dios, no le da el valor que se merece, va a tener una vida floja, fofa, no va a llegar a desarrollar los principios de una vida sólida de fe y obviamente de santidad. Primer elemento. Pero el segundo elemento dice, bienaventurado también, no solamente temiendo a Dios, sino el que anda en sus caminos, el que anda en sus caminos. ¿Y qué es andar en los caminos del Señor? Simplemente es vivir dentro de su voluntad. Bien, el temor a Dios, si bien es cierto, genera obediencia a los mandamientos en todo tiempo y en todo lugar. Sin embargo,
el andar con Dios va a implicar que mi vida cotidiana, mi vida secular, bueno, quiero aclarar, no hay tal vida secular ni vida espiritual. La vida es una sola, tanto dentro de la casa de Dios como afuera, en el trabajo, en el vecindario, en la universidad, en el colegio, donde sea. Ahí debo, dice aquí la segunda instancia, andar en sus caminos. La palabra andar implica todo mi movimiento, tanto de actos como de actitudes también. Pero también en tercer lugar dice, bendecido así será, otra vez, y recalca el versículo 4, el que teme a Jehová. Mire que en ese versículo 4, ventana que sigue, va a haber una especie de confirmación de lo que hay en el versículo 1 que acabamos de exponer. En el versículo 1 se asegura una promesa, bienaventurado dice, pero en el versículo 4 se reafirma tal bendición porque dice, así será bendecido. Permítame decirle, mis queridos hermanos y amigos, si nuestra vida es conducida en la autopista de la voluntad del Señor, Él promete bendecirnos. Y como dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta. Cuando nosotros tomamos en cuenta el valor de estos principios tan básicos y elementales de estos asuntos de nuestra vida y entregamos cada cosa nuestra al Señor, obviamente que Dios se compromete en bendecir. Frente a esto, entonces, como preámbulo del texto a desarrollar, llegamos a la segunda sección. ¿Cuáles son los roles? Falta una S ahí, para tal bendición. En primer lugar, empieza hablándole al esposo. Mire, al esposo como padre también. En la ventana que sigue va a empezar a desagregar algunos aspectos para con el esposo y padre. Bueno, ahí está la imagen de uno de mis actores preferidos, hermanos. Seguro que para usted también. Liam Neeson. ¿Cuántos han visto la saga de La búsqueda implacable? 1, 2, 3, creo que ya va la 4. La 4 ya, muy bien, muy bien. La verdad que es un personaje muy particular. Admiro hasta ahora nunca he visto películas así un poco desfachatadas de este señor. La verdad que admiro su trabajo. Quedó viudo hace poco, su señora estuvo esquiando y se resbaló, se desnucó, se descerebró. Y bueno, es viudo este señor, ¿no? Es de admirar el trabajo. Bueno, y he puesto ahí una ventana rescatando algunas imágenes, obviamente en blanco y negro, que encontré. Y les voy a explicar por qué luego. En primer lugar, respecto al esposo y padre, miren sus funciones, las funciones del padre. Voy a reiterar algunas cosas que mencioné en una de estas noches, a efecto solamente de cubrir lo que implica el esposo. Dice, en primer lugar, la función del esposo, someterse a Dios tanto por él mismo como por su esposa y obviamente por sus hijos. Sometimiento a Dios es lo primero. Y eso trae como consecuencia un sometimiento natural que fluye, no obligado, ¿no es cierto?, para con la esposa y obviamente también para con los hijos. En segundo lugar, también otra función es no hacerle daño a la esposa. Y este daño acontece, ¿sabe cuándo, hermanos? Cuando uno ha olvidado de amarle a la esposa, hermanos. Cuando uno ha obviado aquello que es prioritario en la relación conyugal, el amor, obviamente le hace daño emocional, físico. Confío que los cristianos no hagan daño físico, como veremos más luego. Pero obviamente, emocionalmente, podemos hacerle daño. Hay una comiquita aquí en la ventana que sigue. Dice, Napoleón Bonaparte, mire lo que dice. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Corriendo, hermanos. Preferible, hermanos, salir y no quedarte a discutir y herir. Haz un alto ahí en esa situación. En tercer lugar, otro principio para el esposo, como hemos visto ya, ser el proveedor de los recursos. Él es cabeza de hogar, es el líder de la casa que debe salir en este tiempo. Claro, en estos años, en estos tiempos, no solamente pre y post pandemia, se ha generado pues una economía en la cual se tiene que ayudar también con la esposa, ¿no es cierto? Ella sale a trabajar, hace también su labor afuera, pero obviamente el esposo es el encargado, el proveedor de los recursos. Por algunas situaciones X, a veces es ella la que lleva el recurso, por razones de salud, alguna circunstancia obvia que se ha presentado, es ella la que va a llevar el recurso, pero no es el orden.
no está establecido de esa manera. Salvo emergencias, urgencias o coyunturas que se presentan, ella puede aportar prioritariamente, pero Él es el proveedor de los recursos. En cuarto lugar, también, Él es el protector de la familia, en particular de la esposa, hermanos. Cuando decimos que Él es el protector de la familia, el tío no va a proteger a la familia. La familia o la parentela no va a proteger a la familia. Quizá pueden darte un consejo o algo así, pero el esposo es el protector. Cuando la parentela ofende a la esposa, varón que estás aquí, tú eres el llamado a defender a tu esposa. No dejes pasar, no te mantengas neutro, por favor. He tenido que atender consejerías de este tipo donde la esposa es agraviada por la parentela, por la familia extendida, y él mutis. Tú eres el llamado a defender a la familia y en particular también, obviamente, a los hijos con ellos. El vecino, la parentela no lo va a hacer. Para despertar a algunos que se me están durmiendo, hay otra comiquita aquí. Varón, para ti, cuando una mujer comienza a controlar sus lágrimas, ya la perdiste. Como dice en mi tierra, ya fuiste. Si llora, es una evidencia que todavía te da la oportunidad. Llora. Pero cuando ya no llora, olvídate. Ya tienes que discernir. Adiós, pampa mía. Y a veces uno es el responsable de esa situación, mis hermanos. En quinto lugar, decíamos también que una de las funciones es ser el pastor y líder espiritual de la casa. Obviamente, cuando hablamos de pastor, no estamos hablando de un pastor con credencial, de alguien que ha ido a un seminario, no. Pastorear, hay 4 cosas que hace un pastor de campo, mire. El pastor de campo, como el pastor de un púlpito también, se origina en una actividad muy rural, muy del campo. En primer lugar, el pastor de campo tiene que proveer alimento verde, pasto verde, ¿no es cierto? Agua que corre, no agua estancada, ni pasto quemado. Provisión. Tiene que abastecer. En segundo lugar, el pastor tiene que cuidar. Las ovejas generalmente se descarrían y el pastor obviamente tiene que cuidar. El pastor de campo, el pastor de púlpito y el padre que también es pastor, en ese sentido. En tercer lugar, el padre o el pastor de campo no solamente tiene que abastecer, no solamente tiene que cuidar, también tiene que guiar en tercer lugar. Guiar a las ovejas, porque con frecuencia se pierden las ovejas y entonces el pastor de campo y el padre de familia, que también es pastor, tiene que guiar a su familia. Y finalmente, el pastor de campo tiene que amar a las ovejas. Un pastor de campo que no ama a las ovejas está frito, mi hermano. ¿Y sabe cómo ama el pastor a las ovejas? Llamándola por su nombre. Y el nombre, usted dirá, ¿pero qué nombre le pone a las ovejas? Bueno, hay algunos nombres que le ponen nombre inclusive de personas, pero generalmente es el nombre de la característica de la ovejita. La gordita, la flaquita, la negrita, la blanquita, la mocosita, la sarnosita. Esos nombres le llaman a la oveja. ¿Ok? Y entonces el esposo como pastor de la casa también tiene que amar, obviamente, a su familia. Y lamentablemente a veces, como dicen afuera, es luz en la calle y oscuridad en la casa. Ama más a la gente afuera que adentro, a los que son suyos. Y cuando decimos ser el pastor y líder espiritual de la casa, es eso, como decíamos la otra noche, tú eres el sacerdote de la casa, no el cerdote de la casa. Tú eres cabeza de la casa, no el cabezón de la casa. Líder, el pastor, el que va a guiar. Y en sexto lugar, también es ser responsable del buen uso de la autoridad que te ha sido delegada, mi hermano. Cuando hablamos de autoridad, no hablamos de despotismo, de autoritarismo, de tiranía, mis hermanos. Cuidado, un trabajo ingrato que he tenido cuando me prestaron a las asambleas de Dios allá en Lima. 4 años trabajé con ellos. Me asignaron trabajar con familias disfuncionales.
Usted sabe que en Lima, la parte este, hablando de Chosica, Chaclacayo, Ate, Vitarte, Jicamarca, Cajamarquilla, todos esos lugares, fueron lugares donde llegaron los hermanos desplazados del terrorismo. Y llegó mucha gente creyente, hermanos creyentes, pero con una condición, mal llamado machista, en el sentido de que hacían imposición de manos a la esposa. Pegalones. Y entonces yo tenía que ir a la comisaría o a la demuna, hermano, a llevar al hermano. Porque cuando ya hay violencia, hermanos, en la casa, ya no queda en la mesa pastoral. Ya no, porque es delito. Cuando hay sangre, violencia, golpe, ya no queda en la mesa pastoral. Hermanos, líderes que estás aquí, hay que ir a la demuna o a la comisaría. La ley avala y la ley no permite que uno quede solamente en la consejería pastoral. Por eso que decía que al pegalón, fíjate la ventana que sigue, los hombres golpeadores necesitan otras esposas. Ese tipo de esposa necesita el pegalón. Pero en séptimo lugar también, él está llamado, el varón, a corregir a sus hijos en el momento preciso y pedirle al Señor que les dé sabiduría para corregir tal falta. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para saber corregir. Les decía ayer y lo compartí hoy temprano también. Es triste cuando un hijo dice: yo respeto a mi padre, pero no lo amo. Es muy triste. He atendido una consejería de un jovencito que estaba a punto de tener mayoría de edad por cumplir sus 18 años y quería irse de la casa. Pastor, yo respeto a mi padre. Me dice: va para allá, voy para allá, ven para acá, cómprame esto y le compro. Pero solo lo respeto, no lo amo. Y queridos hermanos, muchas veces nosotros exponemos a nuestros hijos, varón que estás aquí, padre que estás aquí, exponemos a que ellos tengan este tipo de actitudes para con nosotros. Frente a eso, entonces, un padre que sabe cumplir ese rol tiene las bendiciones. Mire las bendiciones, dice, número 1, comerás el trabajo de tus manos. Es decir, queridos hermanos, está aquí hablando de esa bendición que tenemos todos aquellos que por lo menos tenemos un trabajo. Y lamentablemente vivimos en los tiempos en que el trabajo hoy es considerado solo como el medio para vivir una vida más cómoda. Y no se contempla como una bendición de Dios. El trabajo es una bendición de Dios, queridos hermanos. Por favor, hombre, varón que estás aquí, ten la oportunidad de trabajar, de buscar. Dice que esta persona era tan honrada que encontró un trabajo y lo devolvió. No, mi hermano, tienes que trabajar, tienes que salir a luchar por los tuyos, obviamente, pero también bienaventurado serás. Otra vez complementa, bienaventurado serás. ¿Qué implica eso? Eso quiere decir que honradamente trabajaremos. Y si estamos bajo un patrón, no tomaremos nada que no nos pertenece. Y al revés también es cierto, hermano, si eres patrón, eres jefe, no abusarás de tus empleados, no le retendrás el sueldo, no les pagarás el sueldo mínimo mortal. Mal llamado sueldo mínimo vital, que sirve solamente para sobrevivir, hermano. Tienes que dar un plus, porque nuestras economías son economías injustas. Y eso que se asigna a través del gobierno, mal llamado, repito, sueldo mínimo vital, no es vital, es mortal, sirve solamente para morir o sobrevivir. Si tú eres jefe, obviamente, mis hermanos o hermanas también que son emprendedoras, debes dar justo. En tercer lugar dice, varón, y te irá bien. Sea en el campo, en la ganadería o en la agricultura, en el taller, en la mecánica, detrás de tu computadora, detrás del taxi o del mototaxi, dice, te irá bien. ¿Qué implica eso? Dios hará que tu trabajo produzca buen fruto, hermano, buen fruto. Quizás en esta hora de coyuntura estás afrontando algunos problemas financieros, pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, en particular al varón, que el Señor no va a tener problema, dificultad en bendecirte.
Muchos pueden tener riquezas, pero necesitamos también de la bendición del Señor para poder vivir al amparo de su gracia y al amparo de su amor. En mi tierra dicen, el dinero no da la felicidad, pero como calma los nervios. Obviamente, querido hermano, no vas a trabajar solamente por el contante y sonante. Tienes que trabajar para poder proveer, como hemos dicho hace un instante, pero también para ser una persona responsable de aquello que el Señor te ha dado. Contentos, pero no conformes. Te lo repito, hermano. No es lo mismo estar contento que estar conforme. Yo debo estar no conforme, hermano. Si usted y usted también, hermano, no conforme, avance. Si puede estudiar más, estudie, trabaje, prepárese, hermano, siga para adelante. No esté conforme, pero sí contento, que es diferente. Y eso es, la Biblia no patrocina la ociosidad. La Biblia no patrocina quedarnos a la mitad, mis hermanos. Lo que empezaste, acábalo, termínalo. Porque eso dice allí, hermano querido. El versículo dice, te irá bien. Es una palabra fuerte y profunda, te irá bien. Y en cuarto lugar dice, y veas a los hijos de tus hijos. Capté una imagen de Liam Neeson con un niño ahí. Y me late que eso es, ¿no? Y veas a los hijos de tus hijos. Ahora, mire, el hombre que teme a Dios, dice, y anda en sus caminos, es bendecido, dice, para que vea su descendencia. Yo felicito a mi amigo consiervo pastor Jesús. Él ya está viendo a su descendencia. Obviamente, ¿no? Ya sus hijos han generado fruto y se cumple esta verdad en los siervos del Señor. Aquí tenemos la bendición añadida, por cierto, ver la descendencia. Ahí hay otra imagen de Liam Neeson, obviamente con un fruto ahí, confirmando esta gran verdad. Martín Lutero decía, hermano, mira, un buen esposo hace que ella se entristezca cuando él se va y que se alegre cuando él retorna. Pero parece que hoy es al revés. Ella más bien se alegra cuando se va y se entristece cuando llega. La esposa ahora. Dejamos al esposo ya. Ahora la esposa, mira lo que dice el relato sagrado respecto a la esposa y madre. Versículo 3, en la parte A y B, dice las funciones. Dice, en primer lugar, la esposa someterse a Dios tanto por ella misma como por su esposo e hijos. Ya hemos explicado que sometimiento o sujeción no es sencillamente ser una esclava, dejarse pisotear. No, mi hermano, el sometimiento es algo que fluye de un modo natural. Dijimos y lo reiteramos, es Dios, Cristo, el esposo, la esposa y los hijos. Esa es la cadena de autoridad. Sometimiento, mi hermana, que no es necesariamente servilismo. En segundo lugar, hermana, no menospreciar ni criticar la imagen y la autoridad del esposo, ya que los hijos harán lo mismo. Harán lo mismo. Ten cuidado, ten la sabiduría, ten el criterio para no criticarle, para no hablar mal de él, ni ante los hijos, ni ante los vecinos, ni ante la parentela, porque a veces hay cuñaditos y cuñaditas que se agarran con el esposo, ¿verdad? Porque ya ella le dijo algo, compartió algo que simplemente debe quedar en ambos, ni siquiera los hijos. Una comiquita dice, cuando una mujer dice, ¿qué? No es que esté sorda, es que en su infinita misericordia te está dando la oportunidad de arrepentirte de lo que dijiste. Cuarto o tercer lugar, hermana, ser buena administradora de los recursos y todo lo que se tiene en el hogar. Me han escuchado quizá en otras ocasiones que yo vengo de una familia, mi padre pescador. Y la naturaleza del trabajo del pescador es como la del minero también. Es 20 por 10, ¿no? 20 días de trabajo por 10 de descanso. En el caso de mi padre exactamente casi era lo mismo. Lo veía un rato después de 3 semanas, a veces después de un mes, pero no lo veía una semana, lo veía más que llegaba sábado en la noche y domingo, como aquí después de almuerzo, ya se iba para luego 2 o 3 semanas.
Entonces, ¿qué pasaba? Quien se amarraba los cinturones era mi madrecita. ¿Qué no vendía mi madre para sacar adelante a 5 hijos? 5. Mire, si mi mamá no vendió la placita de armas de mi pueblo es porque no tenía la escritura. Pero la podía vender. Un día estábamos en el patio ahí mirando el humo. Yo viví en la fábrica de Guarmey, ahí el señor Luis Banquero Rossi, no sé si han escuchado este nombre, pionero de la pesca. Él tenía una fábrica allí. Y una vez con mamá ahí mirando la fábrica echando humo, y dijo mi mamá: ay, hijo, ¿cómo pudiéramos embolsar el humo y vender el humo también? El humo. O sea, para decirles, queridos hermanos, ¿qué no hacía mi madrecita para estirar el presupuesto? Porque en ese tiempo no hay como ahora, hermano. El esposo está lejos y el yape o el plin o la transferencia, ¿verdad? Y rapidito ya tienes el dinero. No, el dinero llegaba cuando papá llegaba, después de 3 semanas. Y entonces en esas 3 semanas, ¿qué comíamos? Lo que mamita producía. Y mis hermanos también eran muy industriosos. Uno lustraba calzado, mi otra hermana vendía queques en la escuela, ¿no es cierto? Y así nos bandeábamos. Y quien habla, igual yo lavaba pescado después de las 5 de la tarde que salía a la escuela, lavaba pescado en la playa, o también vendía periódicos. ¿Qué no hacíamos todos, hermanos, para poder llevar adelante la casa después de 3 semanas que papá traía el recurso? Cuando decimos ser buena administradora de los recursos, estamos hablando de eso. Creo que anoche mencioné el esposo preocupado que pensaba que la esposa estaba practicando la magia blanca. Y viene y me dice: pastor, parece que está practicando la magia blanca. ¿Cómo así? Es que le doy el sobre y lo desaparece, pastor, lo desaparece. Manirrota, botarate. No, mi hermana. Tienes que cuidar el recurso porque seguro que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Un papá, un esposo que ha tenido que soportar compañeros molestosos, a un jefe toro sentado, qué sé yo, mi hermano, ¿verdad? Para llevar el recurso a la casa, por cierto. En cuarto lugar, hay otra comiquita acá. Mi hermana, mira, o varón también, la matemática es sencilla. Si tú tienes 20 soles y tu mujer tiene 5, en realidad ella tiene 25 soles. Ella tiene 25 dólares. Cuarto lugar, marca los parámetros de conducta en los hijos. Decíamos, y lo recalco otra vez, hermanos, hermana, tú que estás aquí, él sale del trabajo, llega a la tarde. Si quieres disciplinar, no esperes que venga el papá. No le digas: deja que venga papá. Y el papá ya se convierte en un cuco, en un tirano, un dictador. Y a las 5 o 6 de la tarde, la hija o el hijo están temblando porque viene el que va a hacer la disciplina. Hazlo tú, mi hermana. Hazlo tú y de esa manera vas a liberar alguna situación. También, hermana, ser una persona servicial y generosa. Como decíamos, esto está en tu ADN. No tengo que abordar muchas cosas más. En tu ADN está el servicio, la generosidad y finalmente poner el equilibrio en los momentos difíciles. Vaya que sí, mi hermana. Tú eres la que pone. Por eso mira lo que dice la ventana que sigue para complementar. El hombre es la cabeza, sí, pero la mujer es el corazón del hogar. Le reitero lo que compartí anoche. Sí, yo estoy viviendo una situación de emociones y sentimientos encontrados. Yo estoy ya en la prejubilación, ya mis autoridades me hicieron una predespedida el mes pasado, entonces estoy en esa situación porque yo, como ya dije también, yo nací en 1900, noimporta.com, entonces ya en marzo del otro año cumplo 70 años y ya estoy entrando a la jubilación. Entonces yo pensaba que esa etapa, hermano, estaba lejos de mi vida, yo la miraba lejos, pero ya estoy caminando en esa etapa y tengo emociones encontradas. Tengo sentimientos que están ahí chocando, hermano. Y la mayoría con quien me encuentro, pastor, me dice: ¿qué va a hacer luego? Entonces estoy haciendo como el pueblo de Israel, mirando la nube. ¿Dónde se mueve la nube? A ellos les he dicho dónde puede estar la nube, a los que me han preguntado. A ustedes todavía no, por razones de que no me vayan a decir: pastor, qué pena. No, tampoco. Pero tengo así. Entonces, ¿sabe quién pone el equilibrio, hermano, ahí? La esposa. A veces no son palabras, a veces es la mano en el hombro.
Y a veces es un estrechar la mano que me está diciendo, estamos juntos en esto. Y ella repite con mucha frecuencia, un día a la vez, un día a la vez. Yo soy pastor, pero todavía tengo que aprender cosas. Y seguimos aprendiendo. Ya lo dijo Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. Aunque Platón le refutó y dijo, pero yo también solo sé que nada sé, pero no lo ando diciendo como lo dice Sócrates. Y hermano, la esposa, hermana que estás aquí, tú eres la que pones el equilibrio. Tú eres la que pone el balance, el fiel de la balanza lo pones tú. Cuando él viene tarde, ¿no es cierto? Cuando él viene de algunas dificultades, tú eres ahí, mi hermana. Mira las bendiciones de ella. Dice, será como vid. Ahora aquí David ya le mete un poco de poesía ya. Porque acá en Occidente decimos que la mujer es la media naranja, ¿no? Otros dicen, no, parece que es medio limón. Con el limón que está escaso ahora, ¿no? Porque a veces dice, tan ácida mi esposa que parece no mi media naranja, sino mi medio limón. No, David dice, será como vid. Ahora, déjeme decirle lo siguiente cuando usted ve la imagen siguiente. El Señor es testigo de lo que voy a decir. Cuando he compartido algunas ideas de este texto, aleatoriamente, de una forma aleatoria, siempre me recuerda Ica, Pastor Jesús. Cuando comparto este texto, esta porción, automáticamente se me viene a la mente los viñedos de Ica. Antes de la pandemia habían en la entrada unos viñedos que uno contemplaba hermoso. ¿Por qué dice viñedo? ¿Por qué dice vid? Por lo que dice ahí. Una vid genera 4 cosas visualmente: orden, armonía, paz y belleza. Está hablando de una figura, miren la imagen, quizá la de acá se nota, pero así, A1, AAA. Acá por la claridad no se nota mucho quizá. Pero es una imagen muy bella, muy hermosa. Y da higiene visual. Yo me quedo pero arrobado, hermanos, viendo una imagen así de un viñedo. ¿Y por qué? No olviden que David era poeta. Cuando él dice, será como vid. Él está contemplando también esos viñedos del Medio Oriente, de Jerusalén, de Israel, todos esos viñedos, ¿no es cierto? La simetría. Y le decía anoche y lo recalco ahora para aquellos que no estuvieron. Está hablando de la belleza física de la mujer. Está hablando de esa parte tan particular. Lo está hablando un poeta, un hombre como David. Un hombre que le cantaba al amor, que le cantaba también a la mujer, a las damas. Y decíamos ayer, los 2 jovencitos que salían de la iglesia y ven a una dama, una jovencita muy, muy simpática, muy simétricamente compuesta, y le dice, mira lo que hizo mi Jesús. Y que el otro le responde, demos gracias al Señor, demos gracias. Y el otro le responde, cuando le entrega sus sentimientos a la señorita, tú eres como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso habla de simetría, hermanos. Pero también, queridos hermanos y amigos, habla de orden en la casa. Tome nota, queridos hermanos, que está hablando de simetría, no solamente en la persona, sino en la casa. Está hablando del viñedo, está hablando del campo, está hablando del hogar, de esa casa física también. Queridos hermanos y amigos, lamentablemente hay casas donde el esposo, hermano, o los hijos no quieren llegar. El esposo solía llegar tarde siempre a la casa, tarde, se quedaba en el trabajo. Y un día llegó temprano. La esposa se sorprende, pero querido, ¿por qué llegas tan temprano hoy? Y él dice, es que tuve un problema con mi jefe y me dijo, te vas para el infierno, y lo primero que hice es venirme a la casa. Cuidado, mi hermana, que tu casa sea la antesala del infierno por todo el caos que hay. Bulla, grito, maledicencia y aún más. Él llega y te encuentra oliendo a cebolla y a ajo.
una chimiotrufia, hermano. No, tienes que estar arregladita. Después de haber cocinado, obviamente las tareas, la cosa, los productos que uno tiene, uno los absorbe. Pero ya calculando que la hora de llegar, arréglate, mi hermana, sácate celuleros, hermana, ponte ya en orden. Simetría, orden, paz, obviamente, y belleza, belleza. Y dice más, que lleva fruto a los lados de su casa. ¿Sabe de qué está hablando ahí? De los vecinos y vecinas. La palabra al lado, fíjese, es un hebraísmo que significa nuestros próximos o cercanos, nuestros próximos necesitados. Y reitero lo mismo de hace un rato, en tu ADN está ahí, mi hermana, bendecir a tus vecinos, a tus vecinas. ¿Y sabe qué? La estadística no miente. En la mayoría de congregaciones cristianas, el 66% son damas y el 33% son varones. 2/3 son mujeres y 1/3 son varones. Por lo tanto, lo que está aquí está generando que la mujer, la dama, yo no quisiera que levante la mano las mujeres porque me confirma aquí visualmente, estoy viendo que en efecto es así. Y por lo tanto tú eres de bendición, mi hermana. ¿Cuántas iniciativas, cuántas tareas, cuántas labores se hacen en la casa del Señor precisamente por ese don que tú tienes, mi hermana? Se encontraron 5 pastores, conversaban acerca de los méritos de las diferentes versiones de la Biblia. Uno de ellos dijo: yo prefiero la versión de 1909 porque es un lenguaje antiguo y que hay que rescatar. El segundo dijo: yo prefiero la versión del 60 porque tiene un lenguaje más castizo, también entendible. El tercero dijo: yo prefiero la versión latinoamericana porque tiene un lenguaje más contemporáneo. El cuarto, que se la dio de erudito, dijo: no, ninguna de las 3 anteriores. Yo prefiero la versión de mi madre. De tu madre. Tu mamá también hizo una versión. Y él dice: sí. Yo me auno a él también. Él dijo: mi madre la insertó, la tradujo en su propia vida y es la traducción más hermosa y convincente que yo he conocido. La versión de mi madre. Y yo puedo decir lo mismo, hermanos, en la ventana que sigue está mi madrecita. Soy fruto de la oración de mi madre. De los 5 hermanos que somos, 2 somos pastores, el mayor y el menor, somos pastores. Mi hermano menor y quien habla somos fruto de la oración de mi madre. ¿Qué no hizo mi madre más por mí y por mi hermano? De alguna manera u otra. Mi hermano, le dije de temprano que él, teniendo 10 años, siendo niño, tomó decisión por Cristo. Pero cuando llegó a la juventud, se dio a mundo acelerado. Se soltó del Señor y comenzó a doblar el codo como ustedes no tienen idea, hermanos. Yo como pastor y mi madre buscándolo en la cantina. ¿Se imaginan, hermano, pastor yendo a la cantina a buscar a su hermano? Pues tenía que ir a ver a mi hermano. Y mi madrecita allí. Pero mi madre orando y orando por sus hijos. Hasta que el Señor otra vez lo tomó a mi hermano. Y gracias a Dios soy pastor, un siervo de Dios que predica la palabra por Latinoamérica en la denominación a la cual él pertenece. Él pertenece a la denominación de la santidad. Y gracias a Dios, y por eso te digo, hermana, que estás aquí. La oración tuya alcanza a ese hijo o a esa hija que tienes y que está rebelde. Nunca la oración de una madre o de un padre, pero en particular de la madre, queda sin respuesta. San Agustín, aquel alcohólico, aquel mujeriego que dormía en las pistas, en el suelo, hermano, es fruto de la oración de una madre. Él llegó a decir en su libro Las Confesiones, dijo: todo santo tiene un pasado, pero todo pecador tiene un futuro cuando se pone en las manos de Dios. Amén. Mamá que estás aquí, eres una bendición para tus hijos. Respecto a los hijos, para ir cerrando, también los hijos tienen un rol, una función. Claro que sí, mis hermanos. Fíjese, en primer lugar, hijo de familia que estás aquí, obedece a Dios.
que es la meta de todo hogar cristiano, procurando no moverte de ese orden establecido por Dios, mi hermano. Obedece, obedece. Ya lo hemos visto temprano, sujeción y respeto. En segundo lugar, honra a los padres, que es el primer mandamiento con promesa. Es el mandamiento del Señor que te da vida buena y vida larga también. 3, jovencito, jovencita, contribuye con las tareas del hogar. No te hagas del rogar, toma la iniciativa, lava la vajilla, tiende la cama, barre el cuarto, barre la sala, toma prioridad y toma por lo menos la iniciativa de hacerlo. En cuarto lugar, dedícate al estudio responsable. Es la mejor herencia que papá o mamá pueden dejar. Hoy hay un aviso a la comunidad. Un aviso serio a la comunidad. A ver. El dueño del auto de placa y acercarse al estacionamiento porque se está incendiando. Así decían en el Estadio Nacional. Ahí está la placa, por favor. Ahí está, mi hermano. Muy bien. Muy bien. Varón, señorita, joven, la mejor herencia que puedes recibir no es el contante y sonante, es tu estudio. Y aprovecha. Quinto, de la mano con lo anterior, mantener el orden y conservar la estructura del hogar y de la casa. Sexto, repetimos esto, hermanos, ser muy agradecido con los padres. Ser muy agradecido. Hay 3 tipos de personas. Hay el mal agradecido, el desagradecido y el muy agradecido. El desagradecido es que no da gracias por nada, cree que se lo merece. El mal agradecido es el que todavía habla mal de lo que recibió, o sea, poco o mucho. Y el muy agradecido es el que poco o mucho que haya recibido, siempre es agradecido, siempre es agradecido. Y aun cuando no haya motivo de gratitud, joven, señorita, dale gracias a Dios por tus padres. Mira qué bendiciones tienes, jovencito. Serás como planta de olivo. ¿Por qué dice planta de olivo, hermano? Mire, en la ventana que sigue, no sé si me siguen arriba, ¿sí? A los hijos, estamos hablando ya de la bendición de los hijos, será como planta de olivo. Pero mire por qué la planta de olivo, dice la ventana que sigue, el olivo tiene raíz muy fuerte y profunda y por eso es una planta muy sólida y durable. Dios me permitió años atrás estar en Israel y mire, nos llevaron al monte de los olivos. Póngale, mire, todavía existen, nos decían los guías, esos olivos del tiempo del Señor Jesús, para confirmar lo que David está diciendo. Será como planta de olivo que tendrá firmeza, madurez y sobre todo utilidad. No está solamente ahí para adornar el paisaje. El aceite de olivo tiene diferentes funciones, no solamente alimenticias, sino aún sanitarias. Y tú, joven, señorita, eres una planta de olivo. Por eso que dice en segundo lugar, planta de olivo alrededor de la mesa. Está hablando de que vas a fructificar, que vas a bendecir a los tuyos. La ventana que sigue dice, hijos que contribuyen a la familia. Sí, alrededor de la mesa, alrededor de la casa, y que vas a producir seguridad y contentamiento a vuestros padres. Joven, señorita, ¿eres bendición o eres preocupación para los tuyos? Te lo repito, ¿eres bendición o eres preocupación? Por no decirte, o eres maldición para los tuyos. Lamentablemente, ¿cuántas veces yo he tenido que ir a la comisaría a sacar a algunos jovencitos como pastor, porque papá o mamá tenían vergüenza, bochorno, no querían ir a la comisaría y el pastor tenía que... Yo he ido a Zapayala, allá al fondo, hermano, a buscar a muchachos en problemas, en dificultades, que no quieren obedecer. Y ahí como pastor, como decía el pastor hace un instante, buscando la oveja, buscando la perniquebrada y poniendo la cara ante la autoridad. Un mayor me dijo, señor, ¿y en su iglesia no hablan de las cosas, de los valores espirituales? Sí, le digo, hablamos de los valores, pero este muchacho es harina de otro costal. Porque me cuadró el mayor, yo también le devolví también, pues no, obviamente. A la mañana compartí esto para ir cerrando esta parte. Conozco a ese señor, se llama Andrés.
Es un hombre que pudo conocer al Señor siendo joven, jovencito que estás aquí, pero nunca aceptó. Él tenía un compañero de camarote, él sirvió en la Marina de Guerra del Perú, en el Bab Grau, estaba embarcado allí, y en el camarote tenía un compañero cristiano que lo llevaba a la iglesia Maranata en Lima. Él iba, mi padre, pero nunca aceptó a Cristo. A los 18 años. ¿Sabe cuándo aceptó a Cristo? Cuando ya se estaba jubilando, a los 65 años. Mi padre me decía, yo iba más por Cristina que por Cristo, me decía. Nunca aceptó a Cristo. Hoy tiene 96 años. Ahí está. Postuló a un seminario, no lo aceptaron. Voy a hacer la corta, no lo aceptaron. Pero mi padre me dijo cuando llegó de la entrevista, le dije, papá, ¿cómo te fue? Me dijeron, hijo, a tus jóvenes dile, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Papá, ¿qué me quiere decir? No me han aceptado, hijo, por mi edad, por tu edad, papá. Pero mi padre se convirtió en autodidacta, hermanos. Mis libros de la biblioteca los marcó, los leyó, los bosquejó. Y de pronto sale del país. Y una iglesia bautista lo asume como pastor asistente del pastor mexicano allá en los Estados Unidos. Mi hermano, él tiene otro hermano que se llama Pedro. Y en enero, miren qué año nació. Tiene 100 años. Acaba de cumplir los hermanos en enero, don Pedrito, mi tío, hermano de mi padre. Mi padre tiene 93. Y así como lo ven. Y su primer baile fue con los destellos. Elsa, bailó. El 18 de enero le celebramos sus 100 años, la familia, los tíos, los sobrinos, toda la parentela estuvimos ahí. Y ahí está don Pedrito. Y mi padre, hermanos, antes de la pandemia, mire, compartiendo su círculo de oro a los 90 y tantos años de edad. Póngale, hermano. Y fíjese, todavía mi padre va a la universidad como oyente, antes de la pandemia, por cierto, como oyente, pero todavía va a la universidad. Y ahí está compartiendo al círculo de oro. Y mire, hermano, con su también tableta. Está su tabletita ahí. Yo no me veo a esa edad yendo a la universidad, hermanos. Pero para mí es una bendición, mi padre. Una revista americana el año pasado, por el Día del Padre, le hizo una entrevista, un reportaje, porque es una bendición en la comunidad, en el condado donde él vive, este papito. ¿Sabe qué? Cada lunes me llama y me dice, hijo, ¿cómo estás? La ciudad está peligrosa. Camina acompañado, no ande solo. 96 años, hermano. Agarra su celular y me llama siempre. E interdiariamente me busca y me llama, hijo, ¿por dónde estás? Por acá, papá. Hace poquito nomás me llamó. Porque, ¿sabe qué, hermano? Mire, la ventana que sigue, el tipo de relación que una persona lleva con sus padres va a determinar en gran medida cómo y cuánto va a vivir. Le he preguntado a él, papá, ¿cómo fue tu interrelación con mis abuelos? Oh, hijo, honra, respeto, dignidad para mis padres. Y ahí está el fruto, hermanos, ahí está el fruto. Cierro ya. ¿Cuáles son las consecuencias de tal bendición ahora en la ciudad? Fíjese, hermano querido, el texto sagrado dice, bendígate Jehová desde Sión, veas el bien de Jerusalén, todos los días de tu vida, paz sea sobre Israel. Fíjese lo que descompone David. La hora me está ganando y voy a obviar algunos pensamientos. Solamente para decirles lo siguiente. Número 1. Dice, bendígate Jehová desde Sión. Sión era un referente para el pueblo de Israel, en particular para el pueblo judío. He puesto aquí, hermano, el equivalente a lo que sería, bendígate el Señor en las calles de Ica, pues. Póngale. Bendígate el Señor desde Sión, que equivaldría, hermanos, a este lugar que es la jurisdicción donde ustedes viven, moran y hacen su trabajo o sus estudios o las ocupaciones. Póngale, por favor, la tranquilidad en las calles de este lugar donde usted y yo estamos en esta hora. Ahora bien, fíjese, hermano, me he prestado el Salmo 144, donde dice, feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. No haya asalto ni grito de alarma en nuestras plazas y calles. No haya, hermano querido, no haya asalto. Ahora, ¿por qué hay asaltos? Porque sencillamente Dios no es el Dios de la ciudad. Como compartía el pastor hace un instante, hay mucha gente fuera del Señor, lejos del Señor, en idolatría, en corrupción, en un montón de cosas. Y luego entonces Ica no
ha sido alcanzada todavía. Y el rol importante que tenemos es alcanzar a esa gente que todavía no está en el Señor. Por eso, haciendo una paráfrasis, bien diría David: bendígate Jehová desde Ica. Bendígate Jehová desde Ica. Pero en segundo lugar dice: veas el bien en Jerusalén. Veas el bien en Jerusalén. Está hablando ahora a nivel macro, como que está diciendo ya en la ciudad principal. Bienestar en la ciudad. Bienestar en esta ciudad, queridos hermanos, donde tú y yo estamos. Y sabe, queridos hermanos y amigos, hoy necesitamos, como dice ahí, tener hombres y mujeres de santidad y oración. ¿Para qué? Para que realmente estén amando a Dios, a las personas que habitan en esta ciudad. Hay mucha gente que se está perdiendo. Mire la ventana que dice: hay un principio, la desobediencia y la falta de sometimiento a su palabra ha generado que la ciudad esté enferma y se convierta, ¿saben qué?, en una ciudad mala, peligrosa y estéril. Te lo repito, hermano, en una ciudad mala, peligrosa y estéril. Esas son nuestras ciudades hoy. Por eso, queridos hermanos y amigos, que el salmista va a decir: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Póngale esa ventana. Si el Señor no edifica primero nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero luego se extiende hacia las calles y dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, queridos hermanos. El lugar de Sión, Jerusalén. Pero ahora miren, se va al país. En tercer lugar, dice David: paz sea sobre Israel. Miren entonces la forma como David apunta, proyecta, hermanos, que la bendición del Señor, de un hombre que teme a Dios, de un hombre que anda en sus caminos, va a traer bendición a los suyos, pero también a la ciudad. Paz en el país. Ahora, cierro ya. Estaba haciendo un trabajo de Jonás y Dios me colocó este pensamiento y te lo comparto. El destino de un hombre, de una familia y de toda una nación está en las manos del pueblo de Dios, que es la iglesia, hermanos. Te lo repito, hermanos, porque es importante que tú proceses esta realidad. El destino de un hombre, de una familia y de toda una nación está no en los proyectos, no en las políticas de gobierno, sino en las manos del pueblo de Dios, la iglesia. Por eso que en la ventana siguiente, ese texto que de repente puede estar sonando trillado en tu vida, hermano: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice: yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, mis hermanos. He ahí la gran consecuencia entonces de estar siendo bendecido, caminar en el Señor, estar temiéndole, respetándole, venerándole al Señor, para que nuestros hogares, nuestras familias sean bendecidas y con ello también nuestra ciudad. Termino con el texto con el cual estamos cerrando este tiempo. Familias sólidas son la base para iglesias fuertes y ciudades prósperas y pacíficas también, mi hermano. He ahí entonces la familia bienaventurada, a la luz de este Salmo 128. Vamos a orar.